El Señor Jesucristo visitó a su pueblo aquí en las Américas. Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio del Evangelio. Hemos llegado al capítulo 11 de Tercer Nefi y vamos a conversar de esta visita de Jesús a su pueblo aquí. Este es un capítulo muy especial, es muy conocido por todos los misioneros y es información valiosísima. ¿Qué fue lo primero que Jesús enseñó? ¿Cuál fue la reacción de su pueblo? ¿En qué orden enseña las cosas que enseña y de qué forma se aplican en nuestra vida? Todo esto lo vamos a conversar hoy. Yo soy Daniel Ampudialazo. Este es el estudio de Ven, Sígueme. Bienvenidos. Ok, vamos directo a las escrituras y como lo mencionamos estamos en el capítulo 11 de Tercer Nefi y de lo que habíamos conversado ayer habían pasado todas estas catástrofes, estas cosas muy serias, muy difíciles y ahora estaban las personas asombradas mirando el cambio que se había dado en la tierra porque ahora todo se veía diferente. Ciertas ciudades ya no existían, algunas habían sido totalmente sepultadas bajo tierra o bajo el agua, otras habían sido incendiadas, etc. Las personas están viendo, aquí no había una montaña, porque hay una montaña ahora, o donde era montaña se hizo llano también, cosas así. Ahora, las personas estaban en esta circunstancia cuando, y conversando acerca de las señales de la muerte, porque dijeron, se cumplieron las profecías de los profetas, especialmente de Samuel. Versículo 3. Y aconteció que mientras así conversaban unos con otros, oyeron una voz como si viniera del cielo, y miraron alrededor porque no entendieron la voz que oyeron, y no era una voz áspera, ni una voz fuerte. No obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer, ¿sí? Les penetró hasta el alma misma, e hizo arder sus corazones. Esto es para mí particular, hay muchas lecciones que podemos aprender aquí, pero fíjense en la descripción de la voz y cómo ellos reaccionan a esta voz. Lo primero es que todos ellos estaban conversando acerca de las señales. Y para mí esto es interesante porque cuando nosotros estamos en las cosas de Dios, somos más afines, más entonados a la revelación. De esta manera, ellos estaban conversando unos con otros acerca del Evangelio, acerca de las profecías. Ahora, fíjense que ellos escuchan esta voz que dice que como si viniera del cielo. ¿Y cuál es la reacción de la gente? Primero, que ellos no entendieron la voz. Podían escuchar algo pero no entenderlo. Lo que sí podían era sentirlo. La describen como una voz que no era áspera ni fuerte. Era una voz suave, pero les llegó hasta lo más profundo y les hizo estremecer todo su cuerpo. Para mí, e hizo arder sus corazones, también dice. Para mí esta descripción es interesante porque nosotros podríamos tener experiencias espirituales y no comprender lo que pasa. O no entender todavía qué es lo que se nos quiere decir, qué es lo que se espera de nosotros. Vamos a avanzar un poco más. Dice que, versículo 4, y sucedió que de nuevo oyeron la voz y no la entendieron. 5. Y nuevamente por tercera vez oyeron la voz y aguzaron el oído para escucharla y tenían la vista fija en dirección del sonido y miraban atentamente hacia el cielo de donde venía el sonido. La escuchan la segunda vez, todavía no entienden, la escuchan la tercera vez y fíjense lo que hacen ellos para escuchar en esta tercera ocasión. Dice que miran en dirección de donde viene el sonido, dice que aguzan el oído para poder escuchar. Ellos ponen particular atención y otra vez, en nuestra vida, a veces nosotros podemos sentir que hay algo que debemos hacer, pero no sabemos exactamente qué. Podemos sentir el espíritu indicarnos a actuar, pero no sabemos exactamente actuar cómo o qué. Para una persona que tiene un llamamiento, puede sentir que hay un problema y que hay algo que debe hacer y siente el espíritu. Y no estar seguro todavía de qué es lo que debe hacer o cómo debe resolver un problema. ¿Qué podemos aprender de ellos? Ellos pusieron la vista directamente sobre el asunto y pusieron mucha atención. De la misma forma, nosotros cuando tenemos estas impresiones podemos poner nuestra vista directamente en lo más importante y
poner más atención. Es una forma de comunicarle a Dios que estamos dispuestos a recibir revelación y aunque nos estamos esforzando por obtenerla. La tercera vez, dice el versículo 6, entendieron la voz que oyeron y les dijo. Versículo 7. He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a él oíd. Lindas palabras, esta voz es del Padre Celestial presentando a su Hijo. Los nefitas, la gente de acá, no tuvieron la oportunidad de ver el ministerio de Jesús, no tuvieron la oportunidad de presenciar su bautismo, donde el Padre declara exactamente lo mismo, pero a la gente en el viejo mundo. Fíjense cómo Él describe también al Salvador, en quien me complazco. Cosas que nosotros podemos emular de aquí. Nosotros podemos referirnos de la misma manera a nuestros hijos, decir que estamos complacidos con su esfuerzo. Tal vez la palabra orgulloso nos suena raro. Estoy muy orgulloso de mi hijo porque se nos ha enseñado mucho en contra del orgullo, pero no estamos hablando ahí del orgullo en el que se envanece el corazón, aunque podría serlo, pero tenemos que tener muy claro cuál es el estar complacido con nuestros hijos y qué es estar envanecido en el orgullo por causa de nuestros hijos. El Padre Celestial se complacía en su Hijo y decía que en él había glorificado su nombre. Aquí también tenemos una de las primeras cosas que para mí son súper importantes y es que el Padre da su testimonio de Jesús. Si se dan cuenta, versículo 8. Y aconteció que al entender dirigieron la vista hacia el cielo otra vez y aquí vieron a un hombre que descendía del cielo y estaba vestido con una túnica blanca y descendió y se puso en medio de ellos. Y los ojos de toda la multitud se fijaron en él y no se atrevieron a abrir la boca, ni siquiera el uno al otro, y no sabían lo que significaba porque suponían que era un ángel que se les había aparecido. Al entender ellos las palabras, la revelación, su vista se pone directamente sobre el objetivo. Otra vez, cuando nosotros recibimos revelación debemos mantenernos ahí. Versículo 9. Y aconteció que extendió la mano y habló al pueblo diciendo: He aquí yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí soy la luz y la vida del mundo, y he bebido la amarga copa que el Padre me ha dado. Y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Ellos pensaban que habían visto un ángel, pero era Jesucristo que se les aparecía. Ahora, otra vez, fíjense en lo primero que hace Jesucristo. He aquí yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Está dando testimonio de lo que habían enseñado los profetas. Más adelante dice: soy la luz y la vida del mundo. Está dando testimonio de sí mismo. Jesús comparte su testimonio de Jesús. He bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado. He glorificado al Padre. Él está haciendo un resumen de su propósito y de su misión. Y me encantan las cosas que él declara. Él se presenta como luz y como vida. Y fácilmente podemos entender que cuando nosotros estamos cerca de Dios, en nuestra vida hay luz y hay vida. Hay vida en nuestra vida porque hay ocasiones en las que podríamos estar aparentemente vivos, pero estamos como muertos. Dice que se ha sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas y que ha tomado sobre sí los pecados del mundo. También hace referencia a esta amarga copa. Está hablando específicamente de haber llevado a cabo la gran expiación. Versículo 12. Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, toda la multitud cayó al suelo, pues recordaron que se había profetizado entre ellos que Cristo se les manifestaría después de su ascensión al cielo. Para mí, hemos estado hablando durante esta semana de las similitudes de la venida de Jesucristo a las Américas con su segunda venida que estamos esperando. Y hemos hablado de cómo va a haber también muchas catástrofes, cataclismos, muchas señales a su segunda venida. Pero ahora que llega, un detalle interesante es que la multitud cae al suelo. Y esto me hace a mí imaginar que cuando Él llegue nosotros vamos a caer también al suelo. Versículo 14. Levantaos y venid a mí para que metáis vuestras manos en mi costado y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel,
y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Empezamos con la acción. Ahora Jesús llama a todos a que toquen, a que palpen las heridas en su costado, las heridas en sus manos, en sus pies. ¿Y cuál es el propósito? Dice, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Otra vez volvemos al tema del testimonio. Jesús hace esto para que ellos sepan. Y nosotros no hemos tenido este gran privilegio, o yo asumo que no hemos tenido este gran privilegio, tal vez algunos de ustedes sí. No hemos tenido aún este gran privilegio de forma general, como ellos, que estaban un montón reunidos en la tierra de abundancia y tuvieron todos el privilegio de hacer esto. Pero ¿de qué maneras Dios ha hecho cosas para que nosotros sepamos que Él es el Dios de toda la tierra? Existen cosas que Dios ha hecho por nosotros, así como en esa ocasión hizo que pasen todos para que lo toquen. Hay ocasiones en nuestra vida en el que Él hace cosas para que nosotros podamos tener este contacto con la deidad y saber que Él es el Dios de toda la tierra. Versículo 15. Y aconteció que los de la multitud se adelantaron y metieron las manos en su costado y palparon las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, y esto hicieron yendo uno por uno, hasta que todos hubieron llegado. Y vieron con los ojos y palparon con las manos y supieron con certeza y dieron testimonio de que era Él, de quien habían escrito los profetas que había de venir. Me encanta. Jesús se toma el tiempo de que ellos pasen uno por uno para que todos los que estén ahí sepan. Esto me recuerda una ocasión en la que Elder Rasband nos visitó. Cuando él estuvo aquí, después de la conferencia que él presidió, él se tomó el tiempo de darle la mano a todos los asistentes. Para mí, de forma interesante, es que este discípulo de Jesucristo, este apóstol del Señor Jesucristo, estaba siguiendo el ejemplo de su maestro. Uno por uno. Versículo 16. Y cuando todos hubieron ido y comprobado por sí mismos, exclamaron a una voz diciendo, 17, Hosana, bendito sea el nombre del más alto Dios, y cayeron a los pies de Jesús y lo adoraron. ¿Cómo hicieron ellos para organizarse de esta manera, para saber y todos hablar a una voz? Esto no es otra cosa que la impresión espiritual y lo que el Espíritu nos lleva a hacer. Cuando nosotros estamos a tono con el Espíritu, cuando estamos en la misma línea que el Espíritu Santo nos puede inspirar a obrar y a obrar de forma milagrosamente coordinada. Cuando nos esforzamos en nuestros llamamientos, podemos notar cómo discursos en una conferencia se alinean, hablan de las mismas cosas, dando apoyo uno a otro, cómo los himnos se acoplan. Podemos ver, esto es el ejemplo de una conferencia, pero podemos ver esto manifestarse de muchísimas maneras. Ahora, otra vez, reflexionando en cuando nosotros podamos ver a Jesucristo, ellos exclaman, Hosana, caen a sus pies y lo adoran. Algo similar va a ser con nosotros. Versículo 18, aconteció que le habló a Nefi, porque Nefi se hallaba entre la multitud, y le mandó que se acercara. 19, y se levantó Nefi y se acercó y se inclinó ante el Señor y le besó los pies. Una vez más, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando estemos ante nuestro Señor? Probablemente lo mismo que hiciera Tomás, el apóstol. Probablemente lo mismo que hizo Nefi, que pronto sería llamado también apóstol. El Señor le dice en el versículo 21 y en adelante, y el Señor le dijo, te doy poder para que bautices a los de este pueblo, cuando yo haya ascendido al cielo otra vez. 22. Y además el Señor llamó a otros y les habló de igual manera y les dio, poder para bautizar, y les dijo, de esta manera bautizaréis y no habrá disputas entre vosotros. Vimos el testimonio, que fue el primer tema de este capítulo. El gran primer tema fue el testimonio del Padre, el testimonio del Hijo, y que Él les permita a ellos también tener un testimonio. Ahora empezamos con el sacerdocio y la autoridad. Estos dos puntos son muy, muy, muy importantes. Fíjense que después del testimonio, que es lo más importante, y para mí es lo más importante porque es lo primero
que hizo el Señor cuando visita a estas personas. Pero debajito de eso, detrás de eso, el sacerdocio y las ordenanzas. ¿Por qué será tan importante? No se trata solamente de obtener un testimonio o de tener una experiencia espiritual y ya. Dios nos ha llamado a hacer convenios con Él, a hacer promesas y a ser fieles a esas promesas. Estos convenios se hacen por la línea de autoridad que Él ha dado. No simplemente es un compromiso personal o una meta que yo me pongo, sino que siervos autorizados por Jesús, por el Cristo, a quienes Él ha dado el poder del sacerdocio, pueden administrar ordenanzas que son convenios formales. Yo voy a hacer esto similar al convenio del matrimonio y vamos a hablarlo de forma civil. Cuando un hombre y una mujer se casan, entran en una nueva sociedad y son reconocidos de forma civil, de forma legal como esposos. De esta forma ellos ya no son dos individuos, sino que pertenecen a una misma sociedad. Nosotros mediante los convenios formamos una sociedad en la que nosotros somos el pueblo del Señor y el Señor se convierte en nuestro Dios. Esta lección la vemos repetida muchísimas veces en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Libro de Mormón, por todos lados. El pueblo de Israel y Jehová, su Dios. Lo vemos una y otra vez, como les decía. Pero, asimismo, ¿qué pasa si un hombre y una mujer se hacen pareja pero no se casan? Se van a vivir juntos pero no se casan. Estadísticamente, hay muchísima más probabilidad de separación, de divorcio en personas que no se casan y que conviven, que viven juntas, versus personas que hacen un convenio y que le muestran a la sociedad lo que están dispuestos a hacer. Y lo hacen de manera legal, de manera oficial. Asimismo, si nosotros simplemente tenemos un compromiso de que un día yo le prometí algo a Diosito, no es lo mismo que hacer convenios con Él. No es reconocido de la misma forma, no tiene la misma fuerza. Y alguien podría pensar, pero yo conozco gente que ha hecho convenios con Dios y luego se alejan. Es verdad. Asimismo, hay gente que se casa y luego se divorcia. Es verdad. Pero es menos probable. Hay muchas más probabilidades de nosotros mantenernos dentro de la senda de los convenios si hacemos convenios. Y por eso es tan importante esto. Ahora, fíjense en la última parte del versículo 22. De esta manera bautizaréis y no habrá disputas entre vosotros. ¿Qué significa esto? Una, que el proceso se debe llevar a cabo tal como Jesús lo ha revelado, que hay una forma específica en la que se lleva a cabo el bautismo y todas las cosas dentro de la iglesia se hacen de forma específica y deben hacerse de esa manera. Eso por un lado. Por otro lado, Él les indica, no debe haber disputas entre vosotros, como hasta aquí las ha habido. En otras palabras, ellos tenían contención. Obviamente no ellos los que quedaron, porque la parte más buena fue la que quedó, sino ellos como pueblo. Versículos 28 en adelante, y de acuerdo con lo que os he mandado, así bautizaréis, y no habrá disputas entre vosotros como hasta ahora ha habido, ni habrá disputas entre vosotros concernientes a los puntos de mi doctrina como hasta aquí las ha habido. 29, porque en verdad os digo que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención, y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. He aquí. 30. Esta no es mi doctrina, agitar con ira el corazón de los hombres el uno contra el otro. Antes bien, mi doctrina es esta, que se acaben tales cosas. Ok, hablamos del sacerdocio y los convenios. Esto es lo que enseñó Jesucristo y una vez más estableciendo el orden. Primero el testimonio, el sacerdocio y los convenios. Y ahora, ¿qué es tan importante que Jesús enseña de esto justo debajo de estas dos cosas que son súper importantes? Él enseña acerca de la contención. ¿Qué tan importante será este tema de la contención, que es de las primeras cosas que Jesucristo enseña? De hecho, es la tercera, teniendo por encima solamente el tema de los convenios, de hacer convenios y promesas con Dios, y encima de ello el testimonio.
Para mí, esto significa que tiene que tener particular atención en nuestra vida, tiene que ser algo en el ranking de nuestras prioridades, debe estar en tercer lugar. Lo primero y lo más importante, obtener un testimonio y hacerlo más fuerte cada día. ¿De qué maneras? Me lo pueden dejar en los comentarios. ¿Cómo hacen ustedes más fuerte su testimonio? ¿Cómo obtuvieron su testimonio? ¿Cómo lo hacen más fuerte? Segundo, hacer convenios con Dios. Tercero, dejar de pelear, dejar de contender. El padre de la contención es Satanás. Él dice, el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo. ¿Por qué a personas convertidas, a la parte más buena del pueblo, se les insiste y se les dice? Fíjense que no se toma solo un pequeño detalle en un versículo, sino que desarrolla el tema. ¿Por qué es tan importante enseñarles que Satanás irrita el corazón? Esta no es mi doctrina. Mi doctrina es que se acaben estas cosas. Dejemos de pelear. Dejemos de tener dramas, problemas con las personas. Hay ocasiones en nuestra vida, o hay personas en nuestra vida que todo el tiempo son problema y problema y siempre son discusiones y siempre son peleas. Tal vez esa persona seamos nosotros. Tal vez pensemos, todo el mundo se pelea conmigo. Tal vez soy yo el que se pelea con todo el mundo. La doctrina de Cristo es que dejemos de tener contención, que dejemos de pelear. Yo creo que si entendemos mejor que es Satanás el que irrita nuestro corazón, el que hace que se nos suban los ánimos, el que hace que tengamos este deseo. Y fíjense que puede ser que sea una razón justa. Él está hablando de no peleen por los puntos de la doctrina. A ver, así se hace el bautismo. No van a estar peleando que se hace así, que se hace así, que se hace así. Les estoy diciendo cómo se hace. Ya no peleen. Entonces nosotros podríamos tener contención por las decisiones que se toman en un llamamiento. Podríamos tener contención porque un líder quiere hacer así, pero alguien en el mismo consejo de barrio dice, no, hermano, hagámoslo así. Y puede generarse contención, qué sé yo, en un obispado, porque no logran llegar a una decisión de a quién llamar. Podríamos tener contención por cosas, aún por cosas buenas como esto, que son nuestro servicio a Dios. Pero a veces tenemos contención por las cosas más absurdas, como cuál equipo es mejor. El equipo de acá es que yo soy de este y yo soy del equipo de allá. A veces tenemos contención por si fue foul o no fue foul, si hubo falta o no hubo falta, si era roja o no era roja la tarjeta. Podríamos tener contención por él dijo tal cosa, ella dijo tal cosa, por el chisme. Podríamos tener contención por no me gustan las decisiones que tú estás tomando, en lugar de permitir que cada persona tome sus propias decisiones. Decidimos ofendernos, decidimos molestarnos. Y esta lección es para todos, porque yo creo que todos en algún momento hemos tenido ira y reaccionado mal y debemos pedir disculpas o nos hemos ofendido innecesariamente la mayor parte del tiempo. Esto no significa que yo no voy a tomar mi parte de la responsabilidad en molestar a alguien más. Esto no significa que, no puedes tener ira y lo voy a molestar porque no se puede enojar. Jesucristo dijo que no peleemos. Obviamente no significa eso y tenemos que tener mucho cuidado. Por algo está también la escritura. Padres, no agiten a la ira a sus hijos. No provoquen a la ira a sus hijos. Que se acaben tales cosas. Versículo 32. Esta es mi doctrina y es la doctrina que el Padre me ha dado y yo doy testimonio del Padre y el Padre da testimonio de mí y el Espíritu Santo da testimonio del Padre y de mí y yo testifico que el Padre manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en mí. Volvemos en este ciclo y hemos regresado al testimonio. Jesucristo presenta estos tres principios, esta doctrina realmente, y regresa al testimonio. En adelante le enseña algunas cosas acerca de la fe, acerca de la unidad. Versículo 35, la parte subrayada dice, quien en mí cree, también cree en el Padre, y el Padre le testificará a él de mí, porque lo visitará con fuego y con el Espíritu Santo. Otra vez, testimonio. Versículo 36, y así dará el Padre testimonio de mí, y el Espíritu Santo le dará testimonio del Padre y de mí, porque el Padre y yo
y el Espíritu Santo somos uno. Esto del testimonio me gusta bastante y en este versículo en particular, lo que Jesús dice es: yo te doy testimonio del Padre, el Padre da testimonio de mí, el Espíritu testifica de nosotros dos, somos uno. Esto me hace pensar, vamos al matrimonio otra vez. En un matrimonio, el hombre protege, defiende, habla bien de su mujer. La mujer protege, defiende, habla bien de su esposo. Los dos juntos, con una bonita relación, hablan bien el uno del otro. Esto significa ser uno. Fíjense que en el matrimonio el mandato fue lo mismo. Se nos manda a ser uno. Eso quiere decir que tenemos que tener una relación similar que tiene la Trinidad. Deberíamos tener nosotros en el matrimonio. Otra vez, en el matrimonio, en un obispado, en una presidencia, deberíamos ser uno, como ellos. Esto no significa que sean una sola persona, son 3 personajes, cada uno es alguien en particular, pero funcionan en unidad. 37. Y también os digo que debéis arrepentiros y volveros como un niño pequeñito y ser bautizados en mi nombre, o de ninguna manera recibiréis estas cosas. La clave para ser uno, para tener fe, para arrepentimiento, para todas las cosas, para ser bautizados, dice aquí también, que es parte de lo que estamos hablando, los convenios. La clave para todas estas cosas es volverse como un niño pequeñito. Volviendo a las relaciones. Matrimonio, ¿cómo, o padres e hijos, o un obispado, o una presidencia, todas estas cosas? ¿Cómo podemos nosotros lograr esta unidad? Es volviéndonos como niños. Como niño no se refiere a un niño que está haciendo berrinche, que está haciendo una rabieta, que está llorando y golpeando en el piso, que grita hasta que consigue algo, que llora muy duro. Volverse como niños, ya lo hemos visto en otras escrituras, es ser enseñable, ser humilde. No estar predispuesto al combate, como decíamos, a la ira, a la contención. En adelante, versículos 39 en adelante. De cierto os digo que esta es mi doctrina. Estos 3 puntos de los que hemos hablado hoy. Los que edifican sobre esto y edifican sobre mi roca, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellos. Y quienes declaren más o menos que esto y lo establezcan como mi doctrina, tales proceden del mal. Y no están fundados sobre mi roca, sino que edifican sobre un cimiento de arena, y las puertas del infierno estarán abiertas para recibirlos cuando vengan las inundaciones y los azoten los vientos. ¿A qué se refiere el Señor esto con estas puertas del infierno? Fíjense que para los primeros, los que hacen caso de estos 3 puntos que hemos hablado, testimonio, convenios, abandonar la contención, los que están edificados sobre Jesucristo, que enseñó estos principios, dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos. Pero para los que declaren más o menos que esto, las puertas del infierno están abiertas para recibirlos. ¿Qué es esto entonces tan importante, que es declarar más o menos que lo que ha dicho Jesucristo y que tiene una consecuencia severa? Estamos hablando que en el caso de los que están fundados sobre Cristo y en estos 3 principios que hemos hablado, estos 3 puntos, ellos están establecidos, las puertas del infierno están cerradas para ellos. Por otro lado, los que enseñen más o menos que esto, las puertas están abiertas para ellos. ¿Qué significa entonces esto? Porque hay que tener mucho cuidado. Estamos hablando de un giro completo. Yo pienso que hay más de una explicación para varias cosas. Mi interpretación de qué significa declarar más o menos que esto es que Jesucristo dijo: el bautismo se hace así. Y estas son las razones. Cuando nosotros empezamos a cambiar estas cosas, y los podemos cambiar para un lado o para el otro, siendo mucho más estrictos, innecesariamente estrictos. Por ejemplo, podríamos decir que el bautismo se hace con camisa blanca, corbata blanca, medias blancas, zapatos blancos, y empezamos a llenarnos de detalles innecesarios. Entonces sabemos que usamos un overol blanco y con eso nos metemos al agua y ya. Sabemos que la persona que va a bautizar no usa corbata blanca para bautizar. Está también con un overol y eso es todo lo que se necesita. Los judíos se llenaron de estas cosas. Solamente se puede dar tanto número de pasos el día domingo. Más que ese número, perdón, para ellos era el sábado. Más que ese número de pasos es pecado.
Y una persona que es costurera no puede tener la aguja en su ropa porque significa que estuvo trabajando. Ellos se hicieron más, empezaron a declarar más que lo que realmente era la ley de Moisés, de una forma exagerada. Asimismo, podríamos tomarlo de menos. El bautismo no importa. Lo único que importa es que yo siga a Dios. Los convenios no hacen falta. Yo no necesito ir a una iglesia para adorar a Dios. Yo puedo orar en mi casa. Los que declaran más o menos que esto, las puertas no están fundadas sobre la roca y las puertas del infierno están listas, abiertas para tragarlos. Podemos pensar y meditar en muchas de las maneras en las que nosotros podríamos declarar más o menos que esto, ser exageradamente observadores de la letra de la ley y crear ley sobre la ley donde ya no existe. O podríamos ser demasiado relajados con la ley y no tomar en cuenta los convenios, los mandamientos. Y existen las dos cosas y los dos extremos están mal. Versículo 41. Por tanto, id a este pueblo y declarad las palabras que he hablado hasta los extremos de la tierra. El mandato de Jesucristo fue: vayan y enseñen estas cosas. ¿Qué cosas? Las 3 cosas de las que hemos hablado hoy. Mis queridos hermanos y hermanas, he disfrutado mucho de conversar de Jesucristo. El testimonio es lo más importante. Obtenerlo y hacerlo más grande cada día nos va a proteger, nos va a ayudar para hacer convenios con Dios. Y al hacer convenios con Dios, eso nos va a ayudar a mantenernos libres, si lo observamos, de peleas y de contiendas. Yo sé que Jesucristo vive. Conmigo será hasta la próxima.